Tenemos una llamada que está en espera. Adelante, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, señor Luna. Le hablo de la zona del buceo. Mi nombre es Fernando. Sí, mi llamada es por lo siguiente. Me pidieron que fuera lo más breve posible, sí, que voy a tratar de sintetizar Te vamos a agradecer. lo más pronto posible. Antes que nada, un saludo para Baice, que lo escucho siempre en El Espectador, y además soy alumno de la Facultad de Ciencias Sociales, estudio Trabajo Social, Licenciatura de Trabajo Social, así que algún día de repente lo tengo como docente, quién sabe, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo me desempeño como guarda en la empresa CUSA, y hoy me pasó un caso muy particular. Sube una persona de unos 50 años, con un niño de 11 más o menos, y saca cuareto, ya tenía aliento alcohólico la persona, y se sienta normalmente con el chico. Ahora, el señor estaba en una botellita de esas de plástico retornable, bebiendo un líquido que se veía claramente que era vino, y el niño con una Pepsi. No lo maltrataba ni nada, pero el niño a veces veía un poco molesto a veces porque él se le acercaba mucho y le hablaba. Yo no sé si realmente era el padre, presumo que sí. Era una situación bastante incómoda para mí. Yo en otros casos he intervenido muchas veces, un poco mi formación vocacional me lleva a intervenir en esas ocasiones, pero me puse un poco a pensar y a razonar en ese momento, y me puse un poco en el lado de la persona, ¿no? ¿Qué pensaría esa persona en ese momento? ¿Por qué estaría tomando? ¿Si sería desocupada, una persona frustrada? Es decir... ¿Y qué hiciste, Fernando? En ese momento yo no atiné realmente a hacer nada. Miré la situación, observé que no pasaba mayores, la persona tampoco estaba en estado demasiado etílico. Luego se bajaron y salieron caminando, aparentemente en una buena relación, pero no hubo una amenaza cierta para el niño, decir que me diera la pauta a mí para poder intervenir. Está bien, lo importante es que está la preocupación de intervenir en caso de que pase algo grave. ¿Sabe qué pasa? Que una vez se siente la impotencia. Yo creo que quizás a través de los años de mi carrera, de mi profesión, me van a dar de repente otra metodología para poder intervenir en esos casos. Ojalá que sí. Porque la carrera tiende justamente a eso, intervenir en casos de problemas de comunidades, problemas de marginación, problemas sociales muy, muy importantes. Ojalá que sí. Suerte, Fernando. Yo quería saber justamente y preguntar para el panel, ¿qué hacemos en esos casos? Ante la impotencia de no saber qué hacer, ¿qué hacemos? Porque por ahí hacemos algo, nos hemos expuesto a un conflicto, nos hemos expuesto a una situación incómoda. Está bien, está claro. Vamos a tratar de responder. Hay que hacer algo, ¿verdad? Gracias, Fernando, por haber llamado. Sonia de Malvin Norte, esta llamada de Fernando me hace pensar en otro caso, ¿no? Aquellos chicos que llegan al INAME o al juzgado, según los casos, y son retornados a un ámbito familiar que es, que tiene patógeno. Un ámbito familiar patógeno. Sí, el tema... Y vuelven a la casa, y se lo dan a los padres. Sí. Pero el gran dilema ahí, el gran dilema que maneja el juez de menores es si qué es peor. Si está mejor en sí. Digo, ¿qué es peor, no qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Si lo mando para el INAME o lo mando para la casa? Yo soy partidario de la idea que siempre es mejor que esté en la casa. Bueno, yo soy la casa no siempre es sinónimo de hogar, ¿no? Ahí no siempre. Ahí no, creo que la cosa es un poco más... Ferviente partidario que siempre. No, yo como ferviente, yo cada vez soy más ferviente partidario de lo contrario. Aunque creo que la cosa es variada. Pero hay casos y casos. Yo creo que volvemos al problema de que siempre o nunca... Sí, hay casos y casos. Caso por caso, nosotros estamos todos los días... Es una de las primeras consultas de los chicos hospitalizados, maltrato, abuso en los niños, y a veces no es fácil convencer al juez de que no está bien y que va a volver a venir a llegar al hospital internado con maltrato, con lesiones. Es decir, en todo caso sí. Y lo otro, no tenemos los medios como para el seguimiento de los casos tampoco. El hospital diagnostica y después cómo se hace para poder hacer un trabajo a largo plazo, como necesitarían. Entonces queda o la hospitalización, o el juez, o el INAME, o la casa o el INAME, no hay ninguna solución. Vuelvo a hacer hincapié que Camaño hablaba de casa y no de hogar. Sí. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. No, lo que quería aclarar, digo, que tiene mucha relevancia en materia de menores, es que nunca se tiene en cuenta la voluntad del menor. Sí. Y creo que eso es una cosa bien importante. Es decir, un ahora discurso el nuevo que código parta, propone eso, ¿no? El nuevo código propone eso. Un discurso que parta de los derechos en materia de niños y adolescentes tiene que tener en cuenta la voluntad.
del niño o del adolescente que está en ese conflicto. Por eso decía, Tampoco ponía el acento un poco en la mediación, ¿no? Porque La mediación hace sentido de la responsable. protección de ese derecho. Él tiene derecho a decir dónde quiere ir, pero entonces hay que tomar las medidas de protección que si la familia no las puede dar, las tiene que asegurar la sociedad civil o el Estado. Sí, Y ahí hay un gran problema. falencia. Ahí hay un gran problema. El Código del Niño parte de la filosofía de la tutela o de la protección para justificar un castigo. No, En general es así. Es decir, en los dos casos por los cuales entran a INAME los niños, que son en los casos de abandono o de infracción, la filosofía tutelar es para castigar. O sea, protegemos castigando. Hoy en día hay un discurso totalmente distinto. El discurso de la Convención de los Derechos del Niño es un discurso desde los derechos. Desde el derecho al desarrollo de la personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, que creo que es un derecho pero fundamentalísimo de los niños. Es un derecho que supone, obviamente, la libertad, pero que implica otros derechos particularísimos de los niños, como el derecho a jugar, el derecho a relacionarse. Es decir, perdón, una pregunta. ¿Y el Código Nuevo, además de prever eso que decíamos de respetar la voluntad del niño, prevé también que los niños puedan testimoniar en contra de... También. También, sí. Bueno, pero que tengan un los defensor, además. habilite es bastante distinto de poder interpretar realmente qué es lo que está diciendo y qué es lo que está pidiendo el niño, ¿no? Sí. Hay situaciones en las cuales poner al niño en situación de tener que decir qué prefiere, creo que es otro abuso más, es otro maltrato más, y que debemos ser los adultos quienes asumamos la responsabilidad de protegerlo y de tomar decisiones. Muchas veces, y hoy lo decíamos, un niño maltratado no reconoce o no quiere reconocer o no puede reconocer el maltrato del que es objeto, y creo que es deber de los adultos también darse cuenta y poder protegerlo de verdad y no dejar en sus manos, ¿no? Claro, de otra violencia seguramente más. Sonia de Malvin Norte dice: tendría que aplicarse la pena de muerte a personas de cualquier edad que matasen a un niño. Miguel de Ciudad Vieja: muchachos de entre 15 y 18 años Una vez roban y maltratan a las personas con total impunidad, pero si yo al defenderme los agredo, voy preso. Mónica de la Unión: ¿hay algún lugar donde puedan ir los padres que no saben cómo poner límites? Perdón, pero es lógico que vaya preso. Claro que vamos a la anterior, ¿no? Sí. ¿A cuál vamos? Bueno, la del medio. A la del medio. Muchachos entre 15 y 18 años roban y maltratan a las personas con tal impunidad, pero si yo al defenderme los agredo, voy preso. Claro. Y digo, ¿qué queremos hacer? ¿La justicia por mano propia? ¿Generalizar? Digo, me parece que pero por esa algo... impunidad, la palabra, me parece que no, abogado. No, a lo que voy... No, pero lo que se plantea es que si yo actúo por mi propia cuenta para solucionar un tema externo y agredo a alguien y le causo una lesión, es decir, si cometo un delito no debo ir porque yo actúe... Digo, no entiendo realmente la lógica de ese razonamiento. Creo que va contra el Estado de Derecho, contra las garantías, contra lo que implica el sistema penal. Digo, ese ciudadano Porque tiene que saber qué es lo que tiene que hacer para que no quede impune la infracción del menor sin cometer él un delito. Por eso hay maneras de actuar que someten al menor infractor ser menor no implica impunidad. No implica impunidad ser menor. Son errores, y solucionarlo por mano propia implica una correcta imputabilidad del adulto, que está muy correctamente sancionado si le pasa eso. La pregunta de Mónica de la Unión es interesante porque es de ese tipo de padres seguramente que preocupados, como decíamos hoy. ¿Hay algún lugar donde puedan ir los padres que no saben cómo poner límites? Afortunadamente hay muchos, querríamos que hubiera más, pero probablemente un buen lugar pueda ser, un buen lugar multiplicador pueda ser la escuela donde vayan sus hijos, donde ahí se pueda o convocar a algún consejero escolar, si no hay, pedir que haya, o invitar gente y transformar esto en lo que es, ¿verdad? Que es un problema de muchos. Los padres plazo, ¿no? Claro, y creo que además los padres en este país tenemos otra costumbre, nos falta una costumbre, que es reunirnos, hablar, ponernos de acuerdo y juntar energías para buscar soluciones juntas. Y me parece que las escuelas, los centros educativos son un buen lugar para eso. Porque a veces creemos que lo que nos pasa a nosotros es exclusivo. Y no es así. Y no es pero yo creo que los padres tienen que pensar no solamente qué hacen con sus hijos, sino qué hacen con ellos. Claro. Hay que hacer un autoanálisis, no solo qué hago con mi hijo, sino ¿qué les digo y qué ejemplo les doy? ¿Les doy un ejemplo igual al valor que les predico? ¿No? Digo, las etapas de desarrollo cognitivo hacen que los ejemplos tienen mucha más fuerza
que la predicación cognitiva de un valor. De manera que le queda mucho más lo que ven y sienten que lo que oyen cognitivamente. Entonces, ¿qué hago yo? En muchos casos, no que le digo, cuando yo le dije, no que hice, no que le dije. Cuando el docente, la maestra, el profesor le indican a un padre que el psicólogo puede ser un buen camino, muchos padres se niegan porque saben que en la segunda sesión aparecen ellos. Y claro. Con suerte, si no la primera. Con la primera, ¿no? Sí. Claro, sí. Verónica, la Ciudad Vieja. Sí. Tengo 22 años y creo que los menores no sienten ningún respeto por nada ni por nadie, simplemente porque nadie los respeta a ellos. No debe reprimirse a estos chicos, hay que reprimir lo que realmente está creando toda esta violencia. El hambre y todas sus consecuencias, el consumismo infernal que impide ser feliz a la gente. Hay que cambiar, pero desde la raíz. No sirve de nada plantar un árbol si las raíces están podridas. Javier de Malvin, ¿no debería juzgarse a los padres por los delitos de los hijos? Si los padres son los responsables de los hijos, ¿no deberían serlo por todos sus actos? Doctor Trenqui, tengo un matrimonio bien constituido, sin agresividad, pero tenemos una nena de 4 años que es muy agresiva y yo no sé qué técnica utilizar. Le he hablado, le he puesto en penitencia, he llegado a la palmada o el grito y tampoco consigo que me obedezca. Obviamente. Quiero saber, ¿cómo le pongo límites? Porque si a los 4 años no puedo con ella, a los 15 manda a ella en la casa. En realidad, es imposible que podamos opinar de casos particulares, ¿verdad? En un minuto. Claro. Pero hay algo que es importante. Muchas veces los padres dicen esto, si a los 4 años tal cosa, a los 15, y en realidad no siempre pasa eso, ¿verdad? Y hay muchos que tienen pasados terribles y se transforman en seres humanos muy armónicos y con autocontrol y con capacidad de funcionar muy bien, sabiendo cómo hacerlo quienes están alrededor. Es importante, igual le digo a esta mamá y a todas, que no dejen de buscar soluciones, porque las soluciones existen, hay que encontrarlas y no son iguales para todos los niños ni para todas las familias, porque tiene que ser algo también que sea sintónico con el estilo familiar, con lo que uno se siente confortable y con lo que uno puede hacer, ¿verdad? Pero la solución tiene que existir, y además algo que decía Baise hoy que quiero rescatar, el 100% del resultado de nuestros hijos no está en manos de los padres. Hay otras variables que también tienen que ver, por ejemplo, importan rasgos temperamentales, importan cosas que se traen ya con el bagaje constitucional de la persona, además de todas las otras influencias ambientales que hacen lo suyo también. Es decir, que vamos a decir, si queremos responsabilizar a los adultos, también hay que descargarlos de responsabilidad, en el sentido de que no cada padre piensa que porque responsabilizamos a los adultos, estamos haciendo responsable a cada padre de todo lo que le va a suceder a su hijo en el futuro. Claro. Además, un padre angustiado es lo peor que le puede pasar a un hijo, ¿no? Terrible, terrible. De manera que tenemos que liberarlos de eso también. Es un mundo adulto del cual los padres son una de las figuras que influyen durante la vida. Importante, claro. Una de ellas. Hay un tema que yo no quiero pasar por alto por una razón. Sí. No, que hay una cosa que a mí, por lo menos me ha pasado en los juegos menores, que es la absoluta sorpresa de algunos padres frente a determinados hechos que se enteran de sus hijos. Las cosas que a uno le dicen, pero ¿y esto cómo puede ser? Eso es bien interesante. Yo lo he criado, le he intentado dar valores, yo soy un trabajador y de un día para el otro me entero de un montón de cosas que yo no sabía que realmente existían, ¿no? Eso por lo menos a mí me ha pasado. Estudiada también, ¿no? En primer lugar, a veces la sorpresa es para la galería y no es tal. Sí, pero uno se da cuenta cuando una sorpresa es sincera. En algunos casos realmente no. O sabía sin poderlo pensar. Sabía sin poderlo pensar. En algunos casos no sabían también. Sí. Pero la cosa no es tan así, no son tan inocentes. En el caso de estos chicos que mataron en Denver, los padres ya le habían dicho al cuerpo de marines que los chicos estaban tomando Luvox, que es para estados compulsivos, ¿no? Y en muchos casos sabían, y los chicos ya habían puesto en el sitio web un mensaje muy fuerte anunciando que iban a matar, y ya, todos los especialistas en seguridad locales sabían que eran chicos que estaban en la mira por muchas cosas, de manera que las sorpresas a veces son sí, obviamente fingidas. A veces los padres quizás no quieren ver o reinterpretan determinadas cosas que observan en el comportamiento de sus hijos que no siempre son las que después suceden. Además, es un mecanismo de autodefensa mismo. Además, las horas que están bajo la mirada interpretativa de los padres tampoco son tantas. Seguro. Pueden ignorar perfectamente también.
Ahora, este es un tema bien importante, ¿no? Porque esto que de los chicos de Denver habían mandado todo tipo de señales, señales de que tenían problemas muy graves. Y muchas veces los que estamos alrededor no respondemos a las señales de los niños y de los adolescentes, por muy distintos motivos. Y en Internet, la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes puso una guía para cuándo considerar que una amenaza debe generar preocupación, y en realidad después de leer te das cuenta que todas deben generar preocupación y deben además poner en marcha un proceso de exploración y de respuesta para controlar esa situación, ¿no? Todos esos avisos además son pedidos de por favor ocúpense de mí, ¿no? Pedidos de ayuda, son SOS. Son SOS. La Comisión de Justicia del Senado español destaca que los jóvenes violentos provienen cada vez más de familias consideradas normales. Ejercen una violencia gratuita y cada vez está menos incentivada por el consumo de drogas. Considera que hay crisis de autoridad de los padres y están mucho tiempo en casa solos u optan por salir de ella para integrarse a pandillas del barrio. ¿Están de acuerdo que las familias consideradas normales son aquellas donde crecientemente aparecen casos de niños violentos? Depende, tendríamos que ponernos de acuerdo que son las familias normales. Pero sí, yo tengo datos que hablan de que el aumento de la violencia cotidiana no es a expensa de las zonas marginales, sino a expensas de las zonas no marginales. Si a eso le llamamos familias normales, diría que sí, que estoy de acuerdo. Y tendríamos que ver entonces qué vuelve a esas familias un terreno tan fermental para la violencia. Entonces quizás diríamos, no era tan normal como aparecían en la foto. O tal vez la sociedad no era tan normal, y esas familias que son normales porque nosotros estamos incluidos en esa sociedad. Seguramente. Yo creo que hay que sacarle un poco de fuerza al problema de la pobreza y de la necesidad como fundamentales. Sí. Porque el problema de la deprivación relativa y el problema del consumismo son más importantes en la generación de delincuencia, violencia, agresividad y frustración que la pobreza y la necesidad. La rabia, si uno muestra la rabia, el odio, el resentimiento, mucho más que la necesidad. Mucho más que la necesidad. Si uno analiza las cifras de criminalidad de las ciudades con más necesidad del mundo y la cifra de criminalidad con las de las ciudades de más desigualdad o de más consumismo, se encuentra que la desigualdad y de consumismo es las que tienen guetos y grandes ricos, tienen mucha más criminalidad que Bombay en la India o que unas... De manera que el problema de la criminalidad y la violencia no es un problema de necesidad y de pobreza, eso digo la extrema izquierda que quiera discutirlo, pero el problema es básicamente de deprivación, desigualdad y consumismo para el futuro de la humanidad, mucho más importantes como causa de agresividad y criminalidad que la pobreza. Si nosotros consiguiéramos reducir la pobreza a cero, poner a todos encima de la línea de pobreza, tendríamos igual criminalidad abundante, porque tendríamos las otras factores de desigualdad, consumismo y demás, como mucho más importantes y mucho más importantes para el futuro, para preverlo. Lo que no quiere decir que la pobreza no es una violencia. Lo que no quiere decir que no es violencia. Es una violencia y también genera criminalidad. Es una violencia en sí misma. Claro, la genera, sin duda que la genera. Claro que pero hay que saber que reduciendo eso no vamos a liquidar el problema. Estoy de acuerdo. El tema que yo creo que hay una selectividad, bueno, este tema de la selectividad del sistema penal es muy viejo en criminología, que solo nos hace ver una parte de eso. Es decir, solo nos hace ver al delincuente pobre, vamos a decir. Porque el sistema realmente funciona para eso. Entonces ahí hay un tema de selectividad que creo que es importante. Pero después en el tema violencia, tampoco me parece que tengamos que vincular necesariamente violencia con criminalidad o con índices delictivos. Hay muchos comportamientos violentos que no son delictivos ni criminales, que son normales, porque digo, no podemos desconocer que la violencia es parte integrante de nuestra personalidad, entonces tampoco podemos cancelar la violencia. El tema creo que pasa por cuáles son los límites de la convivencia, ¿no? Y cuáles son los riesgos que asumimos por vivir en una sociedad. Debemos asumir que toda sociedad tiene delito, esto lo dijo Durkheim hace muchos años, no hay sociedad sin delito, no vamos a erradicar el tema. Es normal. Por lo que tú decís, las casas con rejas creo que no se justifica. Son lugares de violencia, generan violencia. Generan violencia, digo, esta tendencia a la feudalización, como le llaman muchos autores, a toda esta cuestión de los barrios privados y las rejas, son una consecuencia del miedo subjetivo, de la inseguridad subjetiva que no necesariamente obedece al riesgo objetivo de que esa casa sea... Pero no es una objetivación de
de la exclusión, de las murallas que se van creando. Y es muy agresivo. Por ejemplo, en Lima es una ciudad amurallada. Todos los barrios más pudientes son... También, claro. Y entonces, no solo tienen rejas, tienen alambres de púa electrificados. Sí. Y eso usted tiene su terraza separada del resto por un alambre electrificado. Eso es lo que lleva en muchos casos al delito intraclasista, digamos, al que se le robe al vecino, que eso antes no pasaba en el Uruguay. Por ejemplo, ¿por qué? Porque no se puede acceder a eso. ¿No? En Positos, por ejemplo. Es un barrio que ya ha tenido, es un ejemplo de delito intraclase. Es decir, es un barrio que ha crecido tanto, que ya tiene tanta diferenciación interna, que admite, digamos, la envidia al vecino, o el Positos nuevo al Positos antiguo, que es lo clásico, ¿no? En Positos. Es decir, que hay tantas diferencias interiores, que a pesar de que ninguno pase necesidad, pasa de privación por desigualdad. Y entonces, digo, le roba a los que tienen 3 camperas, aunque tengan una perfectamente de moda. La desigualdad entre los iguales. La desigualdad entre los falta, básicamente iguales. Y la falta de la función, yo que diría aquí, del rol paterno que fija, que instaura la ley y los límites. Ahí hay una falencia, yo creo, a muchos niveles. Eso de toda la sociedad contemporánea. Que no hay una figura identificatoria que contenga, porque no todos los adolescentes, digo, estos grupos, no son solo por la vivencia de desigualdad, sino la intolerancia a la diferencia, por ejemplo. La intolerancia a la diferencia. Se nos está yendo el tiempo y nos quedan muchos mensajes todavía. Jorge de Solimar dice, el niño, el adolescente y el joven sufre por la desaprensión de los mayores. El desamparo mental, moral y sensible debe subsanarse ante todos nosotros los mayores, pues somos el referente en la formación del niño. ¿Está de acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora? Hacemos la última pausa. Tampoco es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo. Pero es bueno saber que es difícil. Sí, bueno saber. Reconocer que es difícil. Es bueno saber. Volvemos inmediatamente para la última parte de esta entrega, amigos.